Bien, el tema de la reforma del sistema previsional y de qué hacer con las AFPs es un tema que nos afecta a muchos y que ha sido uno de los principales temas de política pública que se ha venido discutiendo en los últimos meses. La Universidad del Pacífico y entre sus académicos, Juan Mendoza, su director de la maestría en Economía, han hecho una propuesta bastante radical, pero muy interesante sobre cómo reformar el sistema. Y estamos acá con Juan para que nos cuente sobre ella. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la oportunidad. Quería decir que este es un trabajo en conjunto. Yo soy coautor, ¿no?, con Bruno Seminario y María Amparo Cruzaco. Somos varios los que estamos en este proyecto. Y la idea de la propuesta es mejorar la eficiencia en el sistema previsional y abarca no solamente al sistema privado, sino también al sistema público. También a la ONP. También a la ONP. De hecho, parte de la propuesta es que la ONP ya no puede seguir existiendo. Y puedo explicarte eso un momento. Hablando del sistema privado, el sistema privado tiene un problema fundamental, que es esta obligatoriedad de aportar. ¿Y por qué es un problema fundamental? Porque la hipótesis de partida de forzar a las personas a ahorrar es que si no las forzamos, no lo van a hacer. Entonces, y si eso fuera cierto, evidentemente no hay más discusión. Más bien tendríamos que ver, dado el ahorro forzoso, cómo mejoramos el sistema. Claro. Pero los datos que tenemos en el Perú de las encuestas de niveles de vida que se hacen todos los años nos dicen que las personas sí ahorran. De hecho, las personas que están dentro del sistema previsional, público o privado, o fuera, ahorran esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que ahorran en cosas diferentes. Por ejemplo, un ahorro bien importante que se ve desplazado por la obligatoriedad de aportar es el ahorro o la inversión en educación, ¿no?, que es, digamos, un ahorro de largo plazo, fundamental. Cuando uno se educa, cuando uno educa a sus hijos, está apostando por largo plazo, y sobre todo es un capital, una inversión que está menos sujeto a los vaivenes del mercado y que no se puede expropiar. Claro, esto es ahorro en el sentido de que si yo, digamos, invierto en educación, maximizo, digamos, la rentabilidad de mi trabajo y por lo tanto mis ingresos y por lo tanto mi capacidad de ahorro, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, claro. O sea, nosotros pensamos que el ahorro es solamente el ahorro financiero que está yendo a la AFP o a la BNP, pero eso no es todo el ahorro que hay. De acuerdo. Entonces, como los datos nos dicen que no hay un aumento en el ahorro, porque, claro, si nosotros viéramos, si no fuerzas a las personas a ahorrar, no ahorran, listo, ya no seguiríamos. Y más bien tiene un costo. Tiene varios, pero el costo bien importante que tiene es que no nos ayuda a reducir la informalidad en el mercado laboral. Claro. No es la causa, y no pretendemos decir que eliminando el aporte obligatorio vamos a resolver la informalidad. Eso sería, digamos, muy aventurado, pero no nos ayuda porque está sumándose a una serie de costos. No, sin duda, es alrededor, es casi un 13-15%, claro, ¿no?, de aumento de costo de la formalidad. Entonces, para recapitular hasta este momento, ustedes parten de que la premisa sobre la cual se construye el sistema de ahorro forzoso es falsa, ¿no? Esta premisa es que la gente no ahorra. La data te muestra que la gente ahorra y ahorra de distintas formas, ¿no? Entonces, de eso, al margen de eso, ustedes dicen, el sistema de ahorro obligatorio tiene otro problema, que es que incentiva la formalidad. Entonces ahí tienes dos buenas razones para que no sea obligatorio. Hay una cosita más, que es esta cosa de tener un mercado cautivo, ¿no? A ver, nosotros al tener el ahorro forzoso le estamos dando unos clientes, digamos, al sistema previsional por obligación. Y estoy hablando de AFP más ONP, ¿no? Y eso en general no es lo mejor. Lo mejor es incentivar la competencia, tener otros operadores. Quisiera hablar brevemente de la ONP y por qué también tenemos que reformarla. La ONP hoy día existe sobre la base de que los jóvenes pagamos las pensiones de los viejos, porque es un fondo en común. Y uno podría decir, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero no es sostenible porque la población está envejeciendo. Claro. Entonces, si lo miramos al 2040, 2050, vamos a tener 25% de la población de más de 65. Ese es el problema que tienen en Europa ahora. Entonces, no es solo AFP, sino que ha recibido toda la mirada. Eso es también ONP, no es sostenible. No vamos a poder pagar. Hoy en día, de hecho, no es sostenible, ¿no? El sistema está quebrado, si no tuviese un subsidio público no funcionaría. Es sincerar las cosas. De hecho,
Exactamente. Hoy día ya se está pagando con los impuestos las pensiones. ¿Ya? Entonces es una manera de sincerar y además evitar que ese costo más bien se haga tremendo a medida que la población envejece. Claro. Y que hace mucho más difícil porque después tú vas a tener más personas adultas fuera que ya no van a estar trabajando, por lo tanto ya no van a estar sosteniendo estas pensiones. Por lo tanto, tenemos también una propuesta que puede ser una radical, que es la ONP ya no recibe más afiliados. ¿Y qué se hace entonces? Las pensiones se tienen que respetar, ¿no? Ya. Las obligaciones adquiridas. Y lo que ahora sí necesitamos, creemos que la base de la jubilación debe ser la decisión individual, no el ahorro voluntario, que existen los datos, pero hay casos en que el mercado no es perfecto, hay situaciones en que uno puede tener una invalidez que le impide, y por lo tanto queremos financiar una cosa solidaria, muy pequeña, que no cause un hueco en las finanzas públicas, que es esto famoso que han dicho de 200 soles, que estamos condenando a la gente a la pobreza. Esto es solamente un mínimo. ¿Por qué no puede ser más? No puede ser más porque tener una pensión más generosa significaría dos cosas. Primero, aumentar los impuestos. Segundo, un mal incentivo. Porque si tú a la gente le dices, tu pensión va a ser 2.000 soles, bueno, ya no trabajo tanto, no me esfuerzo tanto, no ahorro tanto. No queremos eso. Y el otro asunto importante es la libre disponibilidad de tu... esto no significa que desaparecen las AFP, más bien nosotros necesitamos que las AFP sean más competitivas, pero el fondo, a los 65 años, una de las alternativas es que te lo devuelvan. Que me lo llevo, exacto. Y que tú decidas, si es tu elección, si quieres lo vuelves a invertir y lo pones en un depósito a plazo, en un fondo mutuo. O si quieres te lo llevas a tu casa. O se lo das a tus hijos, pero es una decisión. Y no pienso que haya evidencia que nos sugiera que las personas de los 65 años se comportan irresponsablemente, o por lo menos no más que cualquiera, porque digamos, si queremos proteger a las personas de sus propias decisiones, yo puedo tomar malas decisiones a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Puedo, y con esa lógica, mejor que alguien decida y que el aporte no sea 10%, 15, 20, sino 60. Y que decían sobre todo mi sueldo, ¿no? Y que me digan, tan tonto al momento. Claro, y que me digan, mira, decidir, o te dejamos un 10% para que te des tus gustitos y el 90% yo te decido, tú tienes que hacer esto. Yo pienso que en la base de esto es un... Ya, ahora, hay un tema filosófico también que los que estamos detrás de esta propuesta compartimos, pero no quiero decir que tiene que ser de todos, que es la libertad de la persona, ¿no? De acuerdo. Confiar en eso. Y lo último es que yo soy economista y no estoy capacitado para hablar de otros temas, pero pienso que esta discusión de pensiones va más allá de los economistas, ¿ya? O sea, estamos contentos con que la población se está enterando de esto, pero hasta acá llegamos. Y creo que el siguiente paso es que la sociedad civil, no una comisión de expertos o de técnicos, sino todo el mundo se mete a este tema, pues es un tema fundamental, que es una elección de la sociedad, etcétera. Yo tengo varias preguntas. La primera es, esta pensión que se financiaría a través de tributos, entonces no sería una pensión general, sino solamente una pensión para personas que se encuentran, digamos, en una situación muy particular, ¿no? ¿Cuáles serían esas situaciones? ¿Quién podría acceder a esa pensión? Mira, lo estamos planteando como universal por la siguiente razón, porque cuando tenemos una pensión que está dirigida a un segmento de bajos ingresos, que efectivamente va a ser el segmento que se va a beneficiar, los costos de administración y las filtraciones son enormes. Lo vemos en nuestros programas sociales, en que en algunos casos la filtración supera el 80%. Es decir, que cuando tú quieres atacar un problema y quieres una población, terminas llegando al 20% de esa población y 80% se va a otro. Entonces, por una razón de sencillez, y claro, como en realidad se financia con los impuestos que pagamos todos, que llegue a todos. Eso no quiere decir que a personas como el que habla, eso le va a significar un cambio y voy a estar pensando en los 200 soles. No, es simplemente para ayudar a las personas de muy bajos ingresos. Se podría refinar, por supuesto. Si tuviéramos un Estado más eficaz, podríamos decir, mira, por ejemplo, esto realmente, pero ahí es un poco digamos, hacerlo realista en términos de qué capacidad tiene nuestro Estado para focalizar. No me queda claro algo, entonces, ¿no sería una población dirigida a gente que, digamos, no tuvo la oportunidad de ahorrar, gente que se encuentra en situación de pobreza, sino yo también me podría llevar esa pensión, por ejemplo? Claro, lo hemos planteado para que alcance para todos, pero en la práctica, digamos, y esto es una cosa que se puede refinar, porque es una propuesta, no pretendemos que esto sea la solución, ¿no? Es una idea para debatir.
Evidentemente sería más fácil todavía de financiar si se lo diriges a las personas que tú consideras que están en o sea, digamos, debajo de un cierto nivel de ingresos. O sea, pensión 65, ¿por qué no nos quedamos solo con pensión 65, que es justamente un sistema de pensiones enfocado en aquellas personas en situación de pobreza? Ya, a ver, la diferencia de esto con pensión 65 es que no vamos a tener filtraciones ni vamos a tener el problema de los costos administrativos. Digamos, no hay filtraciones, o sea, es una forma de verlo, otra forma de verlo es como que se filtra a todo el mundo, ¿no? Se filtra a todo el mundo. Tiene 100%, al contrario, sí, tiene 100% de filtraciones porque, ya, o sea, claro, porque ya hay gente que no lo necesita. Es un poco ser más realista con lo que nuestro Estado es capaz de hacer, ¿ya? Si nosotros tuviéramos un Estado más eficaz, de repente lo vamos a tener en el futuro, podríamos decir, claro, yo no necesito 200 soles, yo no tengo ningún problema en pagar impuestos, que tampoco va a ser un gran peso sobre la caja fiscal, para financiar a estas personas que sí pueden necesitar estos 200 soles, que de hecho cubre la pobreza extrema, ¿ya? Para nosotros puede ser muy poquito, pero la pobreza extrema está por debajo de 200 soles. Ya. Una cosa adicional es que al liberar el aporte obligatorio, sí estamos contribuyendo, no eliminando, pero sí haciendo que crezca la masa de trabajadores formales. Por lo tanto, hay efectos positivos también sobre los tributos, porque vas a tener un poco más de gente en la formalidad. Perfecto, Juan. A mí, en fin, me parece un tema enorme y me parece que la propuesta de ustedes va por el lado correcto. Tengo mis dudas sobre el tema de eso sí, de que haya una pensión universal financiada con impuestos. Me diera la impresión de que tendría más sentido que fuera focalizada, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes en que la gente pues es libre, es responsable y por lo tanto la ley debería tratarlos como seres libres y responsables y no como niños a los cuales hay que proteger. Juan, te agradezco mucho que hayas venido a Rumbo Económico. Gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.